Saben, aquí lo he hecho poco porque casi siempre cuando he cantado canto canciones que son para cantar sola. Pero en Cuba tenía la costumbre de decirle a los hermanos que no me gusta cantar sola, porque la alabanza es un medio especial para nosotros poder llegar y acercarnos al Señor. No sé cuántos de ustedes lo crean. Este es uno de esos cantos que nos sirven para acercarnos al Señor. El canto que quiero compartir con ustedes dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Yo no sé si tú sientas eso, pero ya que estamos hablando de la unidad en la iglesia, yo creo que es un momento especial para decirle al Señor: a lo mejor lo que yo hago en todos los días de mi vida no te agrada, a lo mejor hay algo de lo que en mi vida, en mi corazón, en mi ser, me separa de ti, pero hoy yo quiero que tú me renueves. Yo no quiero ser igual. Yo quiero ser de esas que cuando tú mires al cielo o del cielo a la tierra, tú te sientas agradado con mi presencia. ¿Cuántos quieren decirle así? Amén. Si tú eres de los que quieres decir así, pues te voy a invitar a cantar, pero el canto te va a salir por aquí por la pantalla, va a salir toda la letra para el que no se lo sepa. Me imagino que lo conozcan porque es un canto muy viejo, muy viejo. Yo llevo 20 años bautizada, desde que me bauticé siempre lo he escuchado. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser ¿qué? Cambiar. ¿Ya? Sí, ya lo digo. ¿Sí? Bueno, en lo que ponen el canto, seguimos nosotros conversando. Porque no podemos permitir que se vaya el tiempo. Ah, no, ya se voy. Te voy a invitar a meditar, a alabar al Señor y a unirte conmigo. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Vamos a repetir. Y dice: Señor Jesús, voy a mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, ¿qué necesita? Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y vamos a decirlo de nuevo a Jesús. Llévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Vamos a hacer un poco más alto. Dice: Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Decimos de nuevo: porque todo lo que hay dentro de mí
jamás de ti. Y vamos a ver. Buenos días, familia. Toda esta semana hemos estado compartiendo la palabra de Dios. Hemos estado haciendo, vamos a decir, honores a las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando habló de la misión de la iglesia. Habló y dijo que si la iglesia, que nosotros comparando la iglesia con la sal de la tierra, ¿verdad? ¿Recuerdan ese pasaje? Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, amigos, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Nosotros como cristianos entendemos que Dios nos ha dejado en las manos una sagrada misión, ¿verdad que sí? Y toda esta semana hemos estado compartiendo con los amigos que han venido, visitas, miembros de la iglesia, y hemos hablado de muchas experiencias de vida, cómo Jesús ha transformado los corazones. Pero hoy nosotros vamos a adentrarnos un poquito más adentro en otra temática, porque no hemos invitado a los amigos que vinieron toda esta semana a venir a un lugar donde la perfección prima, donde todo es bello. Jesús tuvo en algún momento que aclararle a los discípulos y decirle que el camino de la fe era un camino angosto, ¿verdad que sí? Y que en el mundo tendrían muchas aflicciones, pero que si confiábamos en Él, Dios nos iba a ayudar, porque el salmista dice que no dejará caído al justo para siempre. Y eso es una gran noticia. La iglesia les extendió anoche una invitación a los miembros a reanimar su pacto con Dios, pero a las personas que están viniendo por primera, segunda, tercera vez y por noches consecutivas, a que se unan al pueblo de Dios. Pero este no es un pueblo perfecto. Tampoco es un pueblo que está, vamos a decir, pasivo en la iglesia y no hace más que formar parte de una cultura donde la gente del pueblo va a una iglesia. No, estamos imbuidos en el desenlace del drama final de la humanidad. Cristo está viniendo y nosotros como sus hijos estamos terminando el proceso de crecimiento para encontrarnos cara a cara con Él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por lo tanto, el ir o unirte a la iglesia no es simplemente un acto de buena voluntad de la comunidad. Es un paso de suma importancia donde tú estableces tu fe y tu relación con Dios. Pero como les dije hace un instante, si tuviéramos que hacer una comparación con la iglesia, no la compararíamos, digamos que con un lugar de mucha felicidad, la compararíamos con un hospital. Es un lugar donde vienen todos los que están heridos a recibir restauración en su vida. Es un lugar donde la perfección no prima, pero debe estar la amistad y la unidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema de suma importancia. Y quiero que me pongan el point primeramente porque no lo veo por aquí hoy. Y comenzaré haciendo una pregunta que he hecho en varios países. Y yo, por supuesto, tengo las respuestas que les voy a compartir también, pero yo me he dedicado a resumir esas respuestas que me han dado por ahí y las he colocado para compartirlas con otras personas. Vamos allá. ¿Qué pasa que esto no pasa? Ahora sí. Una buena pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando mencionamos la frase adventismo enlatado? Yo quiero escuchar su respuesta porque yo voy a también añadir. Esto es un tema que va renovándose. Cada vez que lo predico, siempre quiero saber qué piensa la gente cuando viene esa frase a la mente. ¿Adventismo? Dígame, Salomón. ¿Qué expresión qué te causa esa expresión? ¿Como algo que está guardado? ¿Algo que está cerrado, que no está abierto? ¿Alguien tiene otro criterio?
Sí, hermano, por favor. Como algo que se sabe todo, que tiene todas las respuestas. Oye, ustedes me están diciendo cosas interesantes. Algo que está vencido. Ay, 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 qué problema. Por allá, ¿qué me dicen? ¿Usted quiere que yo le cuente de dónde yo saqué ese título? Algo que está guardado para su tiempo. Alguien dijo algo positivo. Amén. ¿Ustedes quieren que yo le cuente de dónde yo saqué ese título? Yo estaba en Sao Paulo y venía de una región muy complicada. Yo trabajaba allá en el Brás. Y una madrugada, cuando ya venía regresando, yo tenía que predicar en la iglesia de Armenia. Y yo tenía en mi mente lo que quería decir, pero no tenía un título. Y yo venía jugando en la calle con una lata dándole patadas. Y caminé como varias cuadras dándole patadas a una lata. Y ahí se me ocurrió, yo creo que Dios me alumbró, me dijo, adventismo enlatado. De ahí surgió la frase. Estoy aclarando esto porque no quiero que nadie se me asuste. Yo no vengo a hablar mal de la iglesia, ¿eh? Pero estas son algunas de las respuestas que me han dado. Miren, cuando le he preguntado a la gente por donde he pasado y he predicado este tema, me dicen algo así como estos. Muchas respuestas que se resumen en esta síntesis. Normas que modelan un estilo de vida en la iglesia y que se respetan, aunque la mayoría de la gente no sabe ni por qué. Bueno, no, yo solamente estoy diciendo lo que me han dicho, no estoy diciendo que es cierto o no, ¿eh? Al final yo les voy a dar la respuesta, no se preocupen. Una liturgia de culto que simplemente es estrecha y rígida. Alguien me dijo eso. Actitudes y reacciones de los creyentes que los definen como adventistas. O sea, alguien fue un poco más allá y lo mezcló con la identidad adventista. Adventismo enlatado es simplemente esa esencia que es un adventista. Esa fue su respuesta. Una religión de apariencias, me dijo alguien. La doctrina aprendida de la vieja escuela. Adventismo enlatado es, alguien parece que pensó lo mismo que usted, ¿no? Dice, de la vieja escuela, como los tiempos cambian. Pero para darle respuesta a esa pregunta, hay que ir un poco más profundo en la escritura. Es tan profunda la respuesta que yo no me atrevo a dar mi criterio personal. Y te aconsejo que tú tampoco lo des. Deja que la Biblia hable. Vamos a hablar esta mañana de una historia muy peculiar. Y lo que hace peculiar a esta historia es el contexto donde está pasando. Vamos a hablar de la semana de la pasión de Jesús. En la semana de la pasión de Jesús aparece un evento que aparentemente no tiene nada que ver con la semana de la pasión. Y resulta ser que Jesús está viniendo en la mañana, curiosamente, de casa de sus amigos en Betania, y va camino a Jerusalén, probablemente entre lunes o martes. Más probable el lunes, que fue después del domingo de Ramos, ¿saben? La entrada triunfal de Jerusalén, el pueblo recibe a Jesús muy, muy contento. La gente pensaba que Jesús venía a destrozar el imperio romano y que iba a establecer todo el reino celestial del cual llevaba ya 3 años hablando. Y el lunes en la mañana, cuando él sale de casa de sus amigos de Betania, parece que Jesús no desayunó. Porque cuando iba camino a Jerusalén, pasó esto. Dice la Biblia que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Aunque nosotros sabemos por la referencia bíblica que Marta, María y Lázaro, que era donde generalmente estaba Jesús, eran buenos anfitriones, el texto bíblico nos está diciendo que cuando Jesús salió de Betania, temprano en la mañana tenía hambre. Y viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron también qué cosa? ¿No es cierto que es una historia rara para la pasión, para la semana de la pasión?
Pero obviamente lo que la hace peculiar es lo que nos llama a nosotros la atención para investigar qué era lo que quería enseñar Jesús, porque alguna importancia tenía que tener. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, vamos a ver, ¿qué quiso mostrar Jesús con esta parábola? Como es un problema serio hablar de esto, yo se lo dejé a la viejita, que lo explique ella. Dice la sierva de Dios, este árbol estéril que desplegó su ostentoso follaje a la vista de Cristo, era un símbolo de la nación judía que se había separado de Dios al grado que en su orgullo y apostasía había perdido su discernimiento y no pudieron reconocer a quién. Entonces ya tenemos algo. ¿A qué representaba la higuera? Representaba a una nación judía que tenía tres características. Número uno, un pueblo que estaba separado. Número dos, un pueblo que cosa, orgulloso y apóstata. Y un pueblo sin discernimiento. ¿De quién estamos hablando? De Israel, ¿no? De la nación judía. La gran pregunta es, ¿se llega a este estado de la fe así de la nada? ¿Tan fácil? ¿Qué creen ustedes? Es un proceso. Así como la conversión es un proceso, caer en este estado espiritual es también un proceso. ¿Cómo el pueblo alcanzó esta condición? Ustedes saben, o los que ya llevan tiempo en la iglesia y han estudiado la Biblia, saben que el Antiguo Testamento está marcado de muchos altos y bajas de la nación judía, ¿sí? Momentos donde ellos estaban arriba en la fe, estaban en victoria, y momentos en que de la nada desobedecían a Dios y Dios entonces se lo dejaba a sus enemigos para que se encargaran y entendieran que era lo más importante, si seguir a Dios o seguir a sus enemigos o a sus ídolos. Y ese altibajo continuó hasta el tiempo de Malaquías. Malaquías fue el último profeta de los profetas menores del Antiguo Testamento. Malaquías estaba esbozando un contexto donde el pueblo estaba en casi una apostasía nacional y una rebeldía en contra del liderazgo del pueblo. Y la razón era porque los líderes del pueblo estaban malversando todos los bienes económicos del templo, hablando específicamente del diezmo y las ofrendas. Por eso en el capítulo 3 te encuentras ese famoso texto que dice: ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado porque se llevaron los diezmos y las ofrendas. Lo que está pasando en Malaquías es que los líderes se están aprovechando del sustento del ministerio de los levitas, lo que debería ser para ellos, y el pueblo se enojó y dijo: no vamos a ofrendar más ni vamos a diezmar más. Y ahí estaba todo ese dilema. Hasta allá llegó Israel. Después que se terminó el tiempo del profeta Malaquías, transcurrieron 400 años donde no hubo ninguna manifestación de Dios en Israel. Pero los líderes judíos tenían una peculiaridad. Ellos eran líderes religiosos, pero al mismo tiempo eran líderes políticos del pueblo. O sea, eran representantes políticos del pueblo. Por las funciones que ellos llevaban, cayeron en un estado de comodidad, de confort y de superioridad, generando una clase superior dentro del pueblo. Pero la esencia de que existan líderes o que hayan dirigentes religiosos en el pueblo es que ellos sean instrumentos de Dios en sus manos y que Dios a través de ellos pudiera transmitir todas las cosas que quería decirle al pueblo. Pero al Dios hacer silencio, los líderes dejaron de ser funcionales. Pero ellos no querían perder su posición, la posición que habían alcanzado, porque era una posición preponderante dentro del templo.
No hubo nada que Dios hiciera por el pueblo en esos 400 años hasta que llegó el momento de Juan el Bautista, que comenzó otra vez el ministerio profético porque se estaba anunciando el regreso, o sea, la primera venida de Jesús a esta tierra. Esa fue una de las razones. En ese tiempo de 400 años, los líderes tuvieron que inventarse muchas cosas para poder mantenerse en el poder. De hecho, en ese tiempo surgieron 3 de las sectas de las 8 que habían dentro del judaísmo: los escribas, los fariseos y los esenios. Los esenios fueron buenos, bastante buenos, pero los fariseos y los escribas fueron parte de los responsables de los 6,000 y tantos mandamientos que supuestamente equilibraban la religión judía de su tiempo, pero fueron a los que Jesús llamó y le dijo que eran mandamientos de hombre y que ellos los estaban siguiendo, dejando atrás la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, el resultado de esta condición lo dice Juan el Bautista, en su sermón inaugural. Yo tomé un fragmento de ese sermón. Dice: y ya también el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa. ¿Qué era lo que estaba anunciando Juan? Ustedes no están dando buen fruto, por lo tanto, en algún momento Dios se las va a aplicar. Así de sencillo. Así comenzó el sermón inaugural de Juan. Arrepentíos y bautícese porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y en ese sermón le dice: porque el hacha ya está puesta en el tronco. Dejen de seguir el camino que tienen hasta hoy, porque van por mal camino. Ese fue el sermón de Juan. En otras palabras, la condición del pueblo había acarreado para sí el juicio de Dios. Así de sencillo. Dios no era que quería juzgar y condenar y destruir al pueblo. Es que el pueblo había decidido caminar en obras de tiniebla. Interesante. Pero la misericordia de Dios también existía. Y la misericordia de Dios se había extendido en el tiempo de gracia para también, ¿qué cosa? Tratar de alcanzar su pueblo. Y ese es el dilema que muchas veces, hay en la mente de nosotros. Dios es amor, yo voy a vivir como yo quiera. Cuidado. Dios es amor, Dios es misericordioso, pero dice la Escritura que también es fuego consumidor. Y aunque Dios retarda su venida, como algunos piensan, ha hecho un impasse de tiempo para que las personas que todavía no han oído hablar de Jesús entiendan que hay un plan de alcanzarlos a ellos también para que reciban la bendición del cielo, la bendición que Dios les quiere dar, y no tengan que perecer precisamente en la maldición de heredar una naturaleza de pecado. ¿Me sigues hasta aquí? Dios es misericordioso, pero la misericordia de Dios va a llegar hasta un límite, hasta un tiempo, hasta un momento que es diferente para todos. Hay un cierre de la gracia total, donde Dios va a regresar, pero tú no sabes lo que va a pasar con tu vida y con tus decisiones cuando tú salgas de este lugar. Cuando tú dejes de respirar, cuando dejes de tener conciencia para poder elegir, tu tiempo se cerró y tu oportunidad pasó. Aunque la misericordia de Dios pueda continuar. Dice la sierva de Dios: Dios aplazó su juicio sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable, dice la sierva de Dios, fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaron su evangelio y asesinaron a su hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios ¿con quién? Con la nación judía. ¿Me sigues hasta aquí? Es decir, que si yo te pregunto ahora qué representaba o qué quiso decir Jesús con la parábola de la higuera estéril, tenemos 2 respuestas. Número 1, representaba la condición del pueblo. Número 2, representaba la misericordia que Dios tuvo ¿con quién? Con ese pueblo que mató a su hijo. ¿Me sigues? Vamos a avanzar entonces.
una buena pregunta sería, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? Bueno, sí, está muy interesante toda la exposición, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia de Pinela hoy? ¿Te hiciste ya esa pregunta? Sigue siendo una pregunta difícil de responder, ¿eh? Dejemos que la viejita responda. Esta higuera estéril, con su ostentoso follaje, ha de repetir su lección en cada época hasta el fin de la historia de este mundo. Si el Espíritu de Satanás en los días de Cristo se introdujo en los corazones de quienes no habían sido santificados para contrarrestar los requerimientos divinos a esa generación, seguramente también intentará ingresar en las profesas iglesias cristianas de nuestros días. Así que si hay un lazo que nos une, es que la misma actitud que tuvo Israel la van a tener, dice ella, no yo, las profesas cristianas del último tiempo. ¿Dónde estamos viviendo? Dice más, la misma historia se repetirá, pero ahora hay algo agradable e importante. Pero el pueblo que obedece los mandamientos de Dios no tendrá conflicto alguno, pues ellos han hecho de su palabra su guía. Sí, hay una puerta de escape a este fenómeno que va a pasar dentro de las iglesias al final de los tiempos. ¿Y cuál es el antídoto? Los pueblos o el pueblo que vive en obediencia. ¿A qué cosa? Quiero hacerte pensar en algo. Nota que no está diciendo que la iglesia adventista que obedece los mandamientos, aunque la iglesia obedece los mandamientos. Está hablando de un pueblo que esa expresión te arrastra a una, vamos a decir, a una relación individual de grupos de personas que van a conocer la verdad y van a rendir su vida a ellos. Por lo tanto, Satanás no tendrá parte con ellos. Por lo tanto, no caerán en apostasía. Por lo tanto, tampoco dejarán de tener discernimiento espiritual. Al contrario, serán personas centradas, que tienen discernimiento espiritual, que siguen la palabra de Dios. Y vuelvo al primer sábado, cuando empecé a predicar. El sustento de nuestra fe está en la Biblia. Cuanto más estemos viviendo lo que dice la palabra de Dios, más seguros estaremos en este conflicto que a veces ni siquiera entendemos. Pero lo que es cierto también es que en las iglesias cristianas de estos tiempos se repetirá la condición de Israel. Cuiden su iglesia. Cuídenla. Y no permitan que el diablo se meta. Cuídenla. Demos una miradita al mundo adventista. Claro, de forma general, ¿eh? Vamos allá. Discusiones encarnizadas sobre adoración. Mira a ver si lo que yo voy a ponerte aquí no está pasando. Hay enormes discusiones teológicas que se debe adorar así, que se debe adorar allá, y se nos olvida el mensaje sencillo de Jesús que dijo: ahora es el tiempo que los adoradores que adoran en espíritu y en verdad le adoren, sin importar si es aquí o si es allá. Pero hay encarnizadas discusiones teológicas para definir, voy a entrar ahí también, allá voy, para definir la adoración. Sí, eso está pasando, sí, cómo no. Búscalo en internet si usted quiere. Discusiones sobre los roles de género. Si ordenamos a la mujer o si no la ordenamos. Mira, son cosas que están consumiendo la iglesia. Y como que está evitando que nosotros nos centremos realmente en lo que Jesús
dijo que la salvaguarda de no convertirnos como la higuera estéril era precisamente permanecer en su palabra y guardar sus mandamientos, vivir en obediencia a Dios. Pero nosotros estamos ahora en una fase superior, parece, del plan, ¿no? Y estamos discutiendo de todo lo habido y por haber. Estamos hablando de adoración, estamos discutiendo sobre los roles que si hay que ordenar a la mujer o no. Interesante, el manual de la iglesia dice que las ancianas se ordenan, pero los pastores no se ordenan mujeres. Y entonces, es horrible, es interesante eso. Discusiones sobre los aspectos culturales. Si me pongo el anillo de compromiso, si me lo quito, si no sé qué. Miren, en Cuba, si usted se pone un anillo de compromiso, usted sale, no te borran, pero si tuvieran rayo láser te queman con los ojos. Para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. No te borran de la iglesia, pero te sientan en un banco hasta que coges telaraña, te pudre y tú eres la oveja negra de la iglesia. Pero mire qué curioso, cuando yo fui a Brasil, yo tengo la costumbre de no usarlo porque yo lo usé en algún momento cuando no era cristiano. Me enganché de una carreta que me fui a bajar en Cuba y por poco pierdo un dedo. Yo dije, nunca más me pongo una cosa de esa en la mano y nunca más, de verdad. Ni siquiera era adventista cuando me lo quité. Nunca más. Y cuando llegué a Brasil, estoy en una iglesia amada que yo tengo allá, la iglesia de Bonfiglioli. Y me llama el pastor Edilson, un pastor, una gente increíble, mi amigo, me dice, pastor, usted y yo tenemos que tener una conversación seria. ¿Qué pasó? ¿O qué aconteció con vos? Me dice, el asunto está, pastor, ¿usted no es casado? Yo sí, soy casado. Pastor, aquí hay una hermana de la iglesia que está interesada en usted. Yo, pero pastor, ya usted lo dijo, yo soy casado. ¿Dónde está su anillo de compromiso, alianza de compromiso? Y yo me eché a reír y le conté lo que ya le conté a ustedes. ¿A quién le vamos a hacer caso? Unos se lo ponen, otros se lo quitan y otros hacen averiguaciones. Figúrate. Pero lo cierto es que mientras todo esto pasa, nosotros estamos centrados y perdiendo de vista lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Se lo voy a mostrar. ¿Qué más hacemos? Discusiones teológicas. No incluir la música, pero se puede incluir. Se puede. Que si la naturaleza de Cristo es esta, que si la naturaleza de Cristo es la otra, que si Elena es White, que si es inspirado el don de profecía. En eso andamos. En todo eso. Pero yo me pregunto, con lo ocupadito que nosotros estamos en todo eso, ¿podremos estar preparados para cumplir con la misión a la que fuimos realmente llamados los adventistas del séptimo día? Quiero que pienses y me respondas. Con lo ocupadito que nosotros estamos, está en discusiones, y eso es que se lo puse a largo rasgo. Si yo aterrizo eso en la iglesia, si yo aterrizo eso en la iglesia, claro, aquí en Pinela no pasa porque esto es una iglesia perfecta casi, ¿ve? Gracias a Dios. Pero si yo aterrizo eso en la iglesia, no, yo sé que de aquí es al cielo. Es tiempo, familia, que entendamos que los cristianos que no dan fruto como la higuera estéril son inútiles. Quiero hacer una pregunta, hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántas personas vienen de visita a esta iglesia que no son miembros de aquí de esta iglesia? Les voy a hacer una pregunta a ustedes ahora. ¿Son tú solo 3? ¿No hay más? Ya les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A ustedes les gustaría convertirse en inútiles? Qué bueno, casi a coro me lo respondieron. Hasta allá. No, pregunté aquí y respondieron de allá. No, porque eso no nos gusta a ninguno de nosotros. Aquí me quiere hacer un atentado aquí. Tiene un plan para volverme loco aquí. Ese no es el plan de Dios. El ser humano no funciona así. No quiere ser así, pero la realidad nos enseña que estamos caminando contrario a lo que nosotros deseamos.
Porque llegamos a la iglesia, nos unimos a la iglesia y pensamos que la misión de la iglesia es más actividades, más cultos, más full pantry, más no sé qué. Pero se nos olvida que lo que Dios nos está llamando a hacer es a servir. Y cuando la iglesia se enfoca en servir, en clamar, en buscar a la gente donde está, el diablo se mete a pelear. Claro, dice el profeta Eliseo, una expresión que a mí me gusta mucho: mayor es el que está con nosotros que el que estaba con ellos. Así que no hay nada de que temer. Pero sí hay guerra, sí hay pelea, y el diablo se manifiesta en la iglesia de miles de formas. Quiero decirle que en el conflicto de los siglos hay un capítulo que se llama la Biblia, nuestra única salvaguarda, que dice literalmente, fíjate hasta dónde llegan las cosas, que dice literalmente, y se lo digo con palabras textuales para el que lo quiera buscar en la biblioteca digital, que lo busque. El diablo tiene elementos irregenerados dentro de la iglesia. Escucha lo que le estoy diciendo, a dónde ustedes están viniendo. Tiene elementos irregenerados, con esas palabras textuales, para frenar la obra de Dios. Acusadores de nuestros hermanos. El enemigo. Entonces, ¿por qué te estoy haciendo alusión a todo esto? Porque cuando tú te das cuenta del tiempo en que nos está tocando vivir, que estamos viviendo ahora muy cerca de la venida de Jesús, y vemos todo lo que está pasando, nosotros a veces como que estamos impasibles. Es como si pasaran las cosas por delante de nosotros y no viéramos. Eso es parte del proceso que está haciendo el diablo. Te está meciendo, si bien, en una mecedora. Es tiempo que pensemos en una renovación espiritual y desligarnos un poco de todos los formalismos que nos hacen aparentar, ¿qué cosa? Lo que realmente no somos. Necesitamos volver a ser auténticos. Yo quiero que tú entiendas que Dios no te está llamando a que tú te parezcas a un adventista. Dios te está llamando a que te parezcas a Jesús, a un cristiano. Y que seas auténtico, no que lo proyectes desde una perspectiva donde la gente te diga, ay, qué cristiano es. ¿Cómo se llama usted, amigo? Teddy, ¿no? ¿Qué cristiano es Teddy? Qué buena gente. No. Es que Dios necesita personas que sean auténticas para terminar la misión en este mundo. Cuando tú eres una persona auténtica, tú eres una persona madura espiritualmente. Eres una persona que no traes conflicto al seno de la iglesia, ni intentas dividir la iglesia. Más bien lo que intentas es contribuir. Eres una persona humilde. Crees en el concepto que presenta la Biblia, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Escuchas a la iglesia. Escuchas a tus hermanos. Y eso es lo que yo quiero para ustedes, que sean así. No sean cristianos banqueros profesionales sin dinero. ¿Sabes lo que son banqueros profesionales sin dinero? Son los que vienen todos los sábados, los miércoles, los cultos y se sientan en el banco de la iglesia y no disparan ni un chícharo. Ah, pero la lengua es una lanza y critican a derecha e izquierda. No sean eso, que eso no es lo que Dios quiere. Sí, usted se ríe, pero pasa o no pasa. No, aquí en Pinela no, ¿verdad? Que sí, se me había olvidado. Es tiempo de permitirle que Dios nos use. Escucha esto, mira. El ser humano tiene una mentalidad creativa, a pesar que somos pecadores. Nosotros tenemos una mente próliga, de esas que vuelan y se nos ocurren miles de cosas, pero ¿sabe a veces dónde aterriza? Mezclando lo santo con lo profano. Cuidado, cuidado. No intentemos usar a Dios. Permitámosle que el Espíritu Santo nos pueda usar a nosotros. Y para que eso pueda ser una realidad, voy a traer ahora de otro tema que tengo que se llama la Iglesia Triunfante, un fragmentico para compartirlo con ustedes. Para que eso sea realidad, los líderes de la iglesia tienen que dedicar tiempo a hacer ayuno y oración juntos. Tienen que poner sus planes delante de Dios antes de presentárselos a la iglesia. Presénteselo primero a Dios. Tiene que aprender a escuchar la voz de Dios cuando le dije, esto sí, esto no. Es por aquí y es por ahí. Y los que no, tienen que aprender a entender que
que la iglesia no es particular de una sola persona. La iglesia es de Jesús. Y la iglesia tiene, yo me voy a arriesgar a decirles algo que poca gente sabe, pero que es una realidad dentro de nuestra iglesia. A la cabeza de la iglesia está Jesús, dice la Biblia, ¿cierto? Quien manda en la iglesia es Jesús, ¿cierto? Luego le sigue la constituyente. ¿Saben quiénes son la constituyente? La feligresía, los miembros en regla de la iglesia. Estos a su vez, como no pueden ejercer al mismo tiempo todo el mundo, delegan la autoridad en la junta de la iglesia. Y estos a su vez le delegan 1% de responsabilidad al pastor, que no me oiga. Es así como funciona. Porque en la iglesia adventista, y está a todos los niveles, por lo menos en teoría, usted lo puede buscar. En la iglesia adventista el liderazgo no es el liderazgo del faraón, donde el pastor se pone en la cabeza, y qué triste que lo hemos heredado de los evangélicos. No, en la iglesia adventista la autoridad está por niveles. Tiene 4 niveles de autoridad. Y no es el pastor en la cabeza y todo el mundo sirviéndole al pastor. No es así. Es al revés. Es el pastor sirviéndole a todo el mundo. Yo me imagino que el pastor de aquí sea así. Porque si no me va a matar por lo que estoy diciendo. Pero es que eso es verdad. Yo les estoy diciendo lo que es la realidad. No es tiempo ya de estar perdiéndolo. Ni intentar manipular a Dios cuando realmente necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos dirija a nosotros en todo lo que hacemos, porque hay una gran responsabilidad que pesa sobre la iglesia. ¿Y sabes qué cosa es? La gente que está allá afuera, ellos que están llegando y que no se pueden enfermar aquí adentro, ¿no? La iglesia es un lugar para salvar, es un medio de salvación que Dios tiene. No es un medio de perdición para la gente. Pese a que en Israel en aquel tiempo, dice Jesús, que los judíos iban al otro lado del mundo a buscar un prosélito y cuando lo conseguían, lo hacían 2 veces hijo del infierno. No hagan eso, por favor. Ese no es el propósito de esta semana. El propósito de esta semana es crecer juntos en Cristo. El propósito de esta semana es aceptar el llamado de Jesús y finalmente formar parte de su pueblo y seguir con la misión que Jesús nos tiene, porque no nos llama para estar impasivos en la iglesia, nos llama para servir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Solo una propuesta. Claro que yo sé que ustedes sí lo hacen bien. Ustedes saben de eso. Es tiempo de revertir la situación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, pastor, usted nos ha dicho de todo aquí. La pregunta es ¿cómo arreglamos el asunto? Bueno, es para que ustedes se lo digan los que tienen el problema. Ustedes no tienen ese problema. ¿Ya? Insisto. ¿Cómo arreglamos el problema? ¿Cómo hacemos que la iglesia se revierta hacia atrás y se oriente hacia donde Dios quiere? ¿Cómo hacemos que estos amigos que nos están visitando no se enfermen dentro de la iglesia? Vamos allá. Como eso es una pregunta también complicada, hay que dejar que la Biblia la responda. Ni siquiera le voy a decir a la viejita que lo diga. Vamos a preguntar a la Biblia. ¿Te parece? Isaías 58:12 dice así: tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace ¿cuánto tiempo? Llamarás a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstrucción de casas. ¿A qué nos está llamando Dios? ¿A destruir o a construir? Ahora, ¿cuáles son los ladrillos de esa construcción? Porque hay que saber, Dios está mandando. ¿Cuáles son los ladrillos de esa construcción? Cada miembro de la iglesia haciendo ¿qué? Porque ahí dice que es levantando. ¿Cómo se levantan los muros caídos en la iglesia? Lo primero que hay que tener es humildad para reconocer qué es lo que se ha caído. Eso es importante. Eso es el cemento unificador.
elementos, fíjense, el elemento unificador de todo lo que usted puede hacer en la iglesia tiene que ser el amor. Si usted va a hacer las cosas por contienda, dice Pablo, ni se meta en eso. Si usted va a hacer las cosas porque usted quiere pelear, guerrear con el hermano, ya usted se desenfocó. Ese no es el punto. Si es Dios quien tiene que dirigir la iglesia tiene que moverse en la dirección de lo que dice la Biblia, la Escritura, y de lo que dice el Espíritu de profecía. Y también de lo que dice el manual de la iglesia. Levantar las ruinas caídas es primero entender cuáles son nuestras debilidades y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para seguir hacia arriba, hacia adelante. Doblar esa página, tirarla hacia atrás y seguir hacia adelante y hacia arriba. ¿Compartes ese criterio conmigo? ¿Estás de acuerdo? Vamos allá. ¿Qué más hay que hacer, pastor? Si nosotros miramos la oración de Jesús, Él dijo algo interesante. Te pido que todos ellos, y todos ellos somos nosotros, ¿verdad? Todos ellos estén unidos y que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú nos ¿qué? Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Perdona que los coja aquí, pero todo lo que más cerca me queda. Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted el primer día que llega a la iglesia y entra por esa puerta, usted ve a la gente que se sienta del bando, o sea, del banco, los bancos al lado, fajados con los que están al lado allá, maldiciéndose los unos a los otros. Imagínenselo, porque eso aquí no pasa. Pasando, tirándose puya, como decimos nosotros, con el celular. Y lanza para allá, piedra para acá, y piedra para acá se Manolo, como dicen en mi país. ¿Ustedes quieren quedarse aquí? ¿Qué es lo que dice la Biblia que va a llamar la atención de la gente que está allá afuera que no conoce el mensaje? Dice Jesús, miren que no soy yo, dice Jesús, te pido que todos ellos estén unidos y que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti también, ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú, la unidad de la iglesia, es el elemento visible que hace que la gente del mundo entienda que Dios está aquí y que Dios le dejó a la iglesia la misión de ayudarlos a ellos. Lo traduje al español, no sé si se entendió. ¿Qué más hay que hacer, pastor? Bueno, dejamos que la Biblia diga. Mira, este proverbio que te voy a leer ahora es un llamado con todo el amor, con todo lo que tú necesites para aceptarlo en tu vida si estás desviado del camino. Mira lo que dice. A los hombres rectos los guía su rectitud. ¿Verdad? A los hombres rectos, a las mujeres rectas, es genérico. A los hombres rectos los guía su rectitud. Pero a los hombres falsos nada escapa a Dios. Y no es que Dios lo va a destruir, es que se va a destruir a sí mismo. Los hombres falsos que viven en falsedad, mujeres y hombres y todo el que está aquí que vive en falsedad. Claro que aquí no hay ninguno, pero para que ustedes se lo digan. No se rían, yo estoy diciendo en serio. No van a ser castigados por Dios, van a ser destruidos finalmente por sus malas decisiones. Por su propia falsedad. Cada acción de falsedad que usted vive se le va a venir encima. Por eso le dije al principio, es un llamado de amor. Salte de ahí, del mal camino, y únete a los que van por el buen camino. Que no es cómodo. Bueno, Jesús dijo que era una senda muy estrecha, que a veces no es muy popular, que a veces te va a costar que te critiquen. No importa. Pero si esto que dice aquí es verdad, y yo creo que es verdad, todos los criticones de oficio, todos los acusadores de los hermanos van a ser destruidos por ellos mismos, entre ellos mismos se van a matar como el alacrán mata a sus hijos. Pácata, pácata, pácata. Hagamos de nuestra iglesia centros de ayudas comunitarias que muestren
lo que realmente somos. ¿Estás de acuerdo conmigo? La iglesia no está aquí para que la gente sepa que hay una iglesia. La iglesia está aquí para que salve a esa gente y para que haga puentes, construya puentes para alcanzar las familias, para alcanzar a los hijos, para alcanzar a los necesitados, para alcanzar no solo a los hombres, porque yo no sé por qué la iglesia siempre se enfrasca en los pobres, no, también a los ricos, porque los ricos también lloran. Sí. Yo recuerdo, miren, usted se ríe, pero es que no sé por qué todos los planes misioneros nosotros siempre es para ayudar a los pobres. También, pero los ricos también necesitan ayuda. Yo recuerdo, yo estaba en una sociedad ministerial en el seminario y tuve la oportunidad de conocer a una persona muy interesante. Él era doctor. Él vivía, ¿quién es de Pinar del Río por aquí? ¿Quién me dijo que era de Pinar del Río? Ah, sí, no, pero es más allá. Este hombre vivía en un barrio residencial de la ciudad de Pinar del Río. Él era doctor, un cirujano, no sé qué, no me acuerdo qué cosa era, porque hace tanto tiempo que lo conocí, que escuché la historia. Resulta ser que la iglesia de la Alameda, tú si eras de la Alameda, iba a hacer un evangelismo y iban a repartir en algún momento en Cuba que hicieron una donación grande y llevaron toda la serie del conflicto, los 5 libros de la serie del conflicto y lo iban a repartir. Y había un hermano de la iglesia que estaba recién convertido, estaba recién bautizado en la iglesia, había llegado hacía poco, pero el hombre era un campesino y la iglesia iba a hacer un evento en un lugar de residencia. Pero el hombre era cristiano, se había convertido y dice la sierva de Dios que si hay una evidencia de que la gente se convierte es que vive en la misión. Y el hombre quería participar de ese evento, pero no sabía cómo. Le enjosquetaron los libros, le dieron un paquete de libros, lo echó en la alforja de la yegua y se fue en su yegua para la ciudad, para la parte residencial de la ciudad. Y un domingo a las 9 de la mañana le hizo la puerta, taca, 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 de una casa. Y cuando abrieron la casa, salió una persona que se veía que era fina. Y el hombre, es primera vez, estamos hablando de una persona que está recién convertida. Se quedó como frisado, como el teléfono de baja gama. Hizo sí, se quedó como frisado. Hasta que de pronto le dice, oiga, déjeme hacerle una pregunta. Buenos días, buenos días. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué usted haría si usted se encuentra un burro con una alforja cargada de tesoro? Vaya peculiaridad, manera de evangelizar, ¿no? Dice que el médico lo miró. El médico es el que cuenta la historia. Yo lo escuché del médico. Dice que hizo así, que lo miró y dije, ¿de dónde sacaron a este loco? Hoy domingo, 9 de la mañana. Y dice que decidió seguir la corriente. Y le respondió, le dijo, yo me quedo con el tesoro, amigo. Me llevo el burro para mi casa y me llevo el tesoro. Es una cosa lógica. Y dice que el campesino le dijo, bueno, no le puedo complacer con el asunto del burro, pero mire, aquí está el tesoro. Y le entregó la serie del conflicto al médico. El médico se leyó la serie del conflicto y al cabo de un tiempo buscó la iglesia adventista y se bautizó. Y ahí está. Fue quien contó la historia en la sociedad ministerial cuando yo estudiaba en el seminario. Usted se ríe, pero la realidad es que cuando la iglesia participa de la misión, le muestra al mundo que vale la pena estar en ese lugar. Por eso hablaba de que hagamos nuestras iglesias centro de ayuda comunitaria que muestren lo que realmente somos y nuestros principios de vida. Participemos y proyectemos que, perdón, me confundí ahí. Practiquemos en proyectos que incluyan también a aquellos que no conocen a Jesús y dejemos de engordar sosegadamente dentro de los muros de la iglesia. Que Dios no te llamó a engordar acá adentro, te llamó a compartir lo que Él te da con el que está allá afuera. ¿Qué más, pastor? Si queremos ser respetados por el mundo, ojo con esto. Si queremos ser respetados por el mundo, empecemos primero por respetarnos entre nosotros.
y con humildad aprendamos a amarnos a pesar de nuestras diferencias. ¿O no es lo que dice Juan? Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta ¿de qué? De que somos discípulos realmente de Jesús. Usted se imagina lo que es llegar a una iglesia. Yo tuve esa experiencia. Cuando yo trabajé en el centro, que yo recién comenzaba mi ministerio, yo le decía, Señor, ¿por qué me tocan esas cosas a mí? No, una sola iglesia. En todos los años que trabajé en mi ministerio, yo pude la bendición de recibir una iglesia en paz. Una sola. Y claro, porque el pastor que estaba ahí era mi amigo y era un buen pastor también y tenía su iglesia organizada. Pero todas las iglesias por donde yo pasé, muchas historias de vida. Yo llegué a una iglesia que se parecía al conflicto de Rusia y Ucrania. ¿En serio? Todo por lo que estábamos viendo ahorita, aspectos teológicos. Un grupo se encargaba que los cultos fueran un campo de batalla. Cuando le tocaba dirigir a este lado, cogían a los pobres hermanitos desde allá arriba y con la Biblia y parecían látigos con punta. Y saeta, fuego, pa, leña, pa. Pero a estos que no les gustaba quedarse callados, cuando les tocaba dirigir a los del lado acá, lo que le metían al lado allá era candela. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que dice Dios? Yo tuve que sentarme con la iglesia, tuve que ayunar con la iglesia, hacer vigilia con la iglesia y explicarle que Dios no nos ha llamado a ese tipo de cosas. Y que es muy clara la Biblia. Yo espero que cuando yo me vaya de aquí, a lo mejor no vengo más. Por las cosas que estoy diciendo, a lo mejor no vengo más. Pero que tú puedas por lo menos ayudar a quienes necesitan a entender este tipo de cosas. Porque lo que evidencia que realmente tú y yo somos cristianos es que nos amemos los unos a los otros. Y que la iglesia en unidad pueda llevar ese mismo mensaje a este tipo de gente. Mira, que necesita tanto de Jesús como nosotros. Si no, ¿qué sentido tiene meterle gente? Yo tengo, ustedes me perdonan, pero ¿qué? Yo tengo una manera de ilustrar cómo a veces nosotros hacemos el evangelismo. Claro, aquí no, allá donde yo vivía. Nosotros allá donde vivíamos, planeábamos una carrera, una jornada evangelística, 3 meses. Agarrábamos la fe de Jesús, mandábamos gente a la calle a dar estudios bíblicos. Y ahí estaba la gente con la fe de Jesús, traca, 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 traca. No importa si la gente entendía o no, el asunto es que se lo daban. Cuando llegamos al final de los 3 meses, nosotros hacíamos una campaña y para el agua a todo el mundo. Se bautizaban. Y el número de la iglesia, escucha lo que estoy diciendo, el número de la iglesia subía. A mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Cuando yo vi aquello, porque eso no es lo que dice el Espíritu de Profecía, hay que trabajar con la gente, hay que educarlos, hay que enseñarlos. No es mojar gente para hacer un número. Usted no es un número frío. Usted es un hijo de Dios. A mí me gustaba ilustrarlo de esta manera para hacer entender a alguna gente. Ustedes, ¿cuántos de los que están aquí presentes, fíjense bien la pregunta que les voy a hacer, saben lo que es un carrito de vender churros? Sí, son ricos, pero sí saben de lo que estoy hablando. Yo lo voy a describir. Mire, el carrito de churros, por lo menos allá donde yo vivo, es un tubo así de metal, así, que tiene una manivela, ¿verdad? Adentro de ese tubo, usted mete la masa, le da vuelta y se comprime. Amiga, mira, hace así y sale por una piterita así, bien compresa, y empieza a estirarse porque está comprimido. Y va cayendo adentro de una olla de aceite hirviendo. Hay churros que quedan buenos, como dice la hermana, muy rico. Hay otros que más o menos, y hay otros que se queman, que hay que botarlos. Sí, no sirven. Pero qué casualidad que eso es lo mismo que pasa cuando nosotros no somos responsables a la hora de cumplir con la misión. Agarramos, traemos a la gente,
los metemos aquí, le damos una tanda de estudio, entienda o no entienda, viva lo que dice o no vive. Y después los soltamos en la iglesia que está, que es una olla hirviendo. Y el que es un poco fuerte se salva. El que es más o menos se aferra a alguien que le ayude y sale. Pero hay hermanitos que se dañan de una manera que nunca más regresan a la iglesia. Y ahora le echan la culpa a Dios de lo que está pasando aquí. Y no es la culpa de Dios, es la culpa de la iglesia. En Primeros Escritos hay una cita sumamente difícil de manejar, que dice que si Dios trajera a la iglesia, lo voy a decir suavecito, si Dios trajera a la iglesia todas las almas que Él quiere traer en este contexto, se perderían. Porque la iglesia no está centrada en lo que tiene que centrarse. Ahora, ¿quién quiere ver una iglesia centrada? Céntrese usted primero. Céntrese usted primero en lo que Dios dice. No en lo que dice Pablo, ni en lo que dice Otoniel. En lo que Dios dice en su palabra. Yo sé, como que esta va a ser la última vez, yo puedo decir lo que yo quiera. Ya me voy ya. Voy a hablarle ahora a los jóvenes. No sé si me traigan después de esto. Si queremos que los jóvenes nos entiendan, y ahora voy a hablar de los problemas entre adultos y más jóvenes, que aquí no pasan, ¿verdad? Pero como usted conoce gente que sí le pasa, usted se lo va a decir. Si usted quiere que los jóvenes nos entiendan, démosles oportunidades de hacer y mostrar sus nuevos métodos y aprender de ellos también. La sierva de Dios en el libro de evangelismo dice que a medida que va pasando el tiempo, estoy parafraseándolo, a medida que va pasando el tiempo y nos acercamos al final de los tiempos, nuevos métodos deben surgir, porque la gente va cambiando su mentalidad. No estoy diciendo que la iglesia se secularice, estoy diciendo que mientras se mantengan los principios y los estándares bíblicos, la forma de aplicarlo puede cambiar para bien. Y estoy diciendo que si hay alguien entiende bien el tiempo actual, son los mismos jóvenes. Y que esos jóvenes deben ser utilizados para la actualización del software de la iglesia, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me entienden? Pero jóvenes queridos, esto es lo que dice la Biblia para ustedes. Evita que te desprecien por ser joven, pero más bien debes ser ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, de portarte y en amor, fe, pureza, ¿de qué cosa? De tu vida. O sea, no pienses que porque tú eres joven hay que aguantarte toda la majadería. No, la Biblia dice que tú tienes el derecho a ser escuchado entre los hermanos y que nadie te desprecie. Pero que no te desprecien no quiere decir que tú puedas vivir haciendo y deshaciendo y acabando. Miren, yo he pasado por lugares y yo le he hecho comentarios a algunos hermanos aquí presentes. Le he dicho, a mí me da miedo el ministerio aquí. Me da miedo, se lo digo así. Porque usted se encuentra cada cosa en la iglesia. Caballero, Cristo está delante de nuestras narices. No estamos aquí para entretenernos ni entretener a nadie. Estamos aquí para servirle a Dios, al Todopoderoso, al que nos envió a salvar a otros, al que nos dio la oportunidad de salvarnos a nosotros mismos. Y eso quiere decir que nosotros debiéramos vivir en armonía con lo que dice la Escritura. Jóvenes de aquí, sean ejemplo en todas las cosas. A eso es lo que Dios nos está llamando. Y por supuesto, como no quiero más problemas, vamos a terminar. El adventismo, y ahora voy a responder qué cosa es el adventismo enlatado, porque se los prometí al principio. Después de darle toda la vuelta a todo esto, adentro del caldero para cocinarlo, me di cuenta que el adventismo enlatado es la religión que nos aparta de la misión de Jesús que Jesús nos dejó. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Adventismo enlatado no es ni una liturgia de un culto, ni es de la vieja escuela, ni es nada de eso. Adventismo enlatado es la religión que nosotros muchas veces vivimos, que aquí en Pinela no pasa, que vivimos, pero que está frenando lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Me sigue? ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, no vale la pena tener eso en cuenta, ¿verdad? Vivir así, no. Esa apariencia, ese frío formalismo, no. Eso es adventismo enlatado. Eso no es ni misión, ni es lo que Dios te mandó, ni es cristianismo, ni es nada. Bueno, sí es algo. Es la doctrina del diablo. Es una modalidad, adventismo enlatado es una modalidad usada por el diablo para mantenerte de manera activa en la iglesia. Escucha, en la iglesia de Dios, en cosas que no les permiten ver la importancia de los tiempos en que nosotros estamos viviendo ahora. Si hay algo que la iglesia está haciendo y no le permite darse cuenta que Cristo está ahí mismo, todo eso es adventismo enlatado. ¿Qué más es adventismo enlatado? Tengo algunas definiciones más. Es una religión que se basa más en las formas y ritos, pero desestima en grande cuantía a los participantes. Es más importante que esté el banco de la iglesia aquí, la liturgia aquí, que ayudar a una persona que cayó en desgracia. Y no estoy hablando que tuvo un accidente de auto, estoy hablando de una persona que cayó en pecado. Nosotros somos llamados a restaurar, no a matar a nuestros soldados heridos. ¿Sí me sigue lo que te estoy diciendo? Entonces, cuando todo no es así, entonces somos adventistas enlatados. Y eso no es lo que Dios quiere, porque eso no funciona. Eso no funciona. El adventismo enlatado es una religión fría, sin amor. Y si no tiene amor, ¿qué pasa? Es sin Dios también. Porque la naturaleza de Dios, ¿qué cosa es? No es que lo diga yo, que lo dice la Biblia. El adventismo enlatado no es la iglesia. No te esfuerces más por enlatarte. Esfuérzate por crecer en la palabra de Dios. Yo tengo un llamado especial esta mañana. Mi invitación a esta iglesia de Pinelas es a que finalmente se rinda a Dios. Viva por la palabra de Dios. Sirva por la palabra de Dios. Y que reconozca en todo momento la grandeza de Dios. ¿Será que alguien esta mañana quiere cantar conmigo ese canto? La grandeza de Dios. Cantemos y pidámosles a Dios, porque por nuestra propia fuerza no podemos. Quiero que lo aprendan también. El ser humano no cambia por sí mismo, ni puede ser mejor por sí mismo, solo con Dios. Pero el ser humano sí puede abrirle el corazón a Dios. Y eso es lo que yo quiero que todos hagamos. ¿Qué pasaría si nuestra iglesia tuviera todo lo que nosotros hemos hablado esta mañana que quiere Dios para que la iglesia cambie de rumbo? ¿Cómo sería esta iglesia? Creo que habría que fabricar al lado. Habría que fabricar al lado. Vamos a cantar. Ponme la música, por favor. Ven, Evelyn. Venga. Evelyn se quedó petrificada ahí. Ah, como el pescado en nevera. Yo quiero terminar esta mañana con este hermoso canto y quiero terminar esta mañana con una oración de consagración por esta iglesia, pero no va a ser una oración cualquiera. Por lo tanto, el que pueda hacerlo, si no, póngase de pie, póngase como usted quiera. Yo me voy a arrodillar, como hice anoche, y le voy a pedir a Dios por esta iglesia. Le voy a pedir a Dios por las personas que Dios está trayendo aquí. ¿El que yo te dije anoche? El mío. Sí. Voy a orar por esas personas, voy a orar por ustedes, por la hermana que está por allá también, que son personas que están recién llegando a la iglesia. Discúlpeme si he hablado con tanta franqueza, pero yo quiero que ustedes sean columnas y baluartes de esta iglesia, peleando en el ejército de Jesús. Ustedes por allá, que creo que son visitas también, los que decidan formar parte, yo quiero orar por ellos también. Sé que hay otras visitas
Si usted quiere quedar en el anonimato, no importa. Dios lo conoce. Yo voy a orar por ustedes. Porque ciertamente estos no son tiempos de pañitos tibios. Estos son tiempos de entender lo que está pasando y por lo cual realmente estamos aquí. Amén. Y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Y esperemos que todos estemos allí, que cuando esto se acabe, porque se va a acabar, y Cristo venga en las nubes de los cielos, todos podamos mirar y decirle, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. No hay nadie como Dios. Y Él es el único que puede guiar este barco a puerto seguro. ¿Quién como Él? Nada iguala su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume. Escucha la letra que Cautiva su cuando la persona está poseída por el Espíritu de Dios, siente que se consume por dentro, por el cumplir la misión que Dios le ha dejado, por servir, por amar, por restaurar, por levantar, por llamar a otros a la misma bendición que recibió. Elevo mi alma en adoración. Su gloria Llena el universo y su mirada es como estruendo que me hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Dios es el que tiene el poder de hacer empezar tu vida nuevamente, de poner tus pies sobre la peña, como decía el salmista, sacarte del lodo cenagoso y afirmarte sobre la roca que es Jesús. Créele a Él. Nada iguala su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como el estruendo que me hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Hoy es el día donde Dios te está extendiendo la oportunidad para que todo pueda volver a empezar. Hoy es el día que podemos utilizar ese gran poder de Dios para dejar atrás en nuestra vida todo aquello que está dañando la misión de la iglesia, para que la gente crea que realmente Dios nos ha traído a este mundo para ayudarles a ellos. Hoy es el día en que el Espíritu te está tocando hasta lo profundo de los tuétanos, ahí donde tú estás, para decirte, te estoy esperando para que formes parte de mi pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Si oyeres hoy su voz, decía el apóstol Pablo, no endurezcas tu corazón. Acércate confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Más ahora entendiendo que la venida de Cristo estaba cerca. Cristo viene pronto. Alabado sea su nombre, porque viene a ponerle fin a lo que hoy nos está separando de Él. Viene a ponerle fin a las enfermedades. Viene a ponerle fin a todas aquellas cosas que están rompiendo nuestra familia, que están quebrando nuestra esperanza.
que están destruyendo nuestro corazón paso a paso a medida que el tiempo pasa. Únete al llamado que Dios te invita, que Dios te hace. La gloria de Dios está en este lugar, porque su Espíritu está en este lugar. Solo está en que tú lo creas. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Oh Dios, que Dios como tú que perdonas la maldad de tu pueblo y echas todos nuestros pecados, nuestras cargas a lo profundo del mar. Que Dios como tú que dejas el trono excelso en poder para venir a este mundo y sumergirte en el océano del pecado, Señor, para alcanzarnos donde estamos. Con defectos, con debilidades, como somos, hemos venido esta mañana aquí para pedirte que tú nos des una nueva oportunidad y vuelvas a empezar. Que pueda empezar nuestra relación contigo. Que pueda empezar esta iglesia y que vea sus mejores tiempos, no en lo que ya pasó, sino en lo que vendrá en tus manos. Señor, que tu Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y finalmente nos haga decidir por el Evangelio de Jesús, que es el Evangelio del amor, el Evangelio de la restauración, el Evangelio de la salvación. Que podamos vivir por Él, no para nosotros mismos, sino para otros que tampoco te conocen y puedan conocerte a través de nosotros. Señor, tú has dejado una misión en esta iglesia y en todo tu pueblo, que es la misión de darle sentido a la vida de la gente. Es ser la sal de la tierra, es ser la luz del mundo. Pero, Señor, en ocasiones el enemigo nos pone zancadilla y caemos y fallamos y nos apartamos de ti y de tu misión. Pero te pido en esta mañana, Señor, que tú tomes a cada persona aquí presente en tus manos. Que tomes a cada líder de la iglesia esta mañana aquí presente y los tomes en tus manos. Y les ayudes a todos juntos a caminar unidos. Les ayudes a todos juntos a aprender a escuchar tu voz y a hacer tu voluntad por encima de la voluntad de los hombres. Y que esta iglesia hispana de Pinela pueda ser, oh Dios, un baluarte y una columna de la verdad de esta comunidad, de este pueblo, de esta ciudad. Que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, Señor, no tengamos que esconder nuestro rostro y preguntar quién es este que viene en las nubes de los cielos, sino más bien alegrarnos porque nuestra salvación se ha acercado y decir: tú eres nuestro Dios, tú nos has salvado, Señor. Y por eso estamos aquí esperando por ti. Dios, que todo pueda ser para estas familias que están llegando a la iglesia un campo de entrenamiento donde ellos, Señor, puedan fortalecer su fe en el servicio y las obras de la fe. Que no tengan tiempo para escuchar la voz del diablo que a veces le quiere susurrar en el oído los errores que otros cometen. Que ellos puedan ver la iglesia como un hospital donde cualquiera que comete errores haya solución. Que no sientan bajo ningún momento que la iglesia los quiere matar cuando caen heridos en el campo de batalla, Señor. Permite que esta iglesia de Pinela pueda ser una gran bendición para todos, para todo el que se acerca a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te pueda bendecir ricamente.
1, 2, sí. Me dicen que hay alimento en la mesa para todos. Así que les invito a orar porque Dios... Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha.